La primera incursión no llegó con fuego. Llegó en silencio. Una onda silenciosa en el aire, como si la realidad hubiera tenido un hipo. A las 3:16 de la madrugada, sobre un desierto olvidado en lo que solía ser el norte de Arizona, una grieta se abrió en el cielo y sangró luz. Los lugareños pensaron que era un relámpago, hasta que las estrellas sobre ella parpadearon y se apagaron. Entonces el silencio se convirtió en gritos, y la arena se tiñó de rojo al amanecer. Al principio, nadie los llamó alienígenas. Los medios lo etiquetaron como un fenómeno. El gobierno dijo que fue un incidente con un satélite. Pero cuando hombres con armaduras más altas que camiones comenzaron a salir de esa rasgadura en el cielo, portando armas que derretían los huesos a 6 metros de distancia, la gente dejó de hacer preguntas. Corrieron. Los que no pudieron correr, desaparecieron. Y el mundo cambió de la noche a la mañana. Pero la Tierra no era blanda. No éramos el caso de caridad de la galaxia. Ya no. Yo estaba destinado en la zona de Dakota, uno de los últimos bastiones funcionales que quedaban después de la primera oleada. La base no tenía nombre, solo coordenadas: 46 grados, 15 minutos, 17 segundos norte, 100 grados, 35 minutos, 12 segundos oeste. Aquí no te ascendían. Te castigaban o te olvidaban. Todos éramos exalgo. Exsoldados, excomandantes, exmaridos, hombres sin nada que perder, excepto los rifles colgados a la espalda y los nombres grabados en la piel como tatuajes de guerra. Volvieron hace 2 semanas. Más grandes, más listos. Sus naves no solo flotaban. Se ocultaban. Acechaban. Destrozaron nuestros puestos de avanzada como si fueran de papel. Y no les importaba lo que pisaban. Cuando se corrió la voz de que habían pedido refuerzos a las colonias exteriores, el pánico se extendió. El tipo de pánico que solo ves en hombres que ya habían aceptado la muerte una vez y no querían volver a hacerlo. Nos informaron la noche antes de que llegaran, si es que se le podía llamar informar. Fue más bien una advertencia de un hombre medio borracho, de pie en un búnker con las manos temblorosas. Traen algo peor, dijo. Una clase limpiadora, no infantería. Estos no dejan supervivientes. Nadie se inmutó. A nuestra manera. Ya éramos monstruos. Eso es lo que el mundo te hacía después de 5 años de huir, matar y ver arder a todos los que conocías. Y entonces aparecieron. Seres esbeltos, parecidos a insectos, con extremidades cerradas y sin ojos, sin voces. No hablaban. No negociaban. Simplemente aterrizaron. Y para la segunda hora, ya habían aniquilado el bastión de Seattle. 30.000 hombres, desaparecidos. Fue entonces cuando el mando activó el Protocolo 9. Nadie sabía que era realmente el Protocolo 9. Era tecnología antigua, archivos enterrados, algo de los primeros días de la guerra, cuando la Tierra comprendió por primera vez que la supervivencia no vendría de la ciencia, sino de las pesadillas. La instalación se encontraba debajo de nuestra base. No se nos permitía acercarnos. Pero esa noche, abrieron las puertas. El metal chirrió contra el óxido. El olor era una mezcla de hierro y podredumbre. Y salieron. No eran soldados, ni siquiera hombres. Eran como nosotros, pero no. Eran más grandes, retorcidos, moldeados por algo peor que la guerra, la propia desesperación de la humanidad. Luchadores clonados, abandonados por ser inestables. Berserkers caníbales que habían estado encerrados durante años, alimentados con adrenalina sintética, mantenidos sedados con drogas que ni siquiera tenían nombre. Vi a uno pasar a mi lado. Su piel era pálida, casi azul, con venas negras como el petróleo. No llevaba armadura, solo un arnés con 2 hojas curvas sujetas a la espalda. Sin placas de identificación, sin ojos. Le habían quemado la cara, y aún así sonreía. Los llamábamos segadores, y los alienígenas nunca los vieron venir. Los segadores no necesitaban armas. Se movían como sombras en llamas. No seguían órdenes. Cazaban. Y cualquier infierno que los alienígenas trajeran consigo, no era peor que las cosas que la Tierra mantenía encerradas en la oscuridad. Al amanecer, Seattle había sido recuperada.
Solo se desplegaron 10 segadores. Solo uno regresó, pero fue suficiente. Recuerdo mirar el cielo más tarde esa noche. Las estrellas habían vuelto. La grieta sobre nosotros había desaparecido. Pero en su lugar había un silencio aún más denso que antes. No era paz, sino el tipo de silencio que se oye después de que algo antiguo se ha alimentado. El mando no dijo ni una palabra. Nadie lo hizo. No ganamos. Solo le recordamos a la galaxia porque la Tierra había sido dejada en paz durante tanto tiempo. Porque cuando los alienígenas pidieron refuerzos, se encontraron con los verdaderos monstruos. Y nosotros apenas estábamos empezando. Intentaron enterrarlo. Es lo que siempre hacen. Fingir que no ocurrió. Limpiar la sangre. Borrar las grabaciones. Fabricar una historia. Armas cibernéticas avanzadas recuperaron Seattle. La innovación humana triunfó. Eso es lo que dijo la transmisión oficial a la mañana siguiente, emitida en cada zona libre que quedaba, en cada búnker subterráneo que todavía chupaba energía de redes en decadencia. Pero los que estábamos en la zona de Dakota sabíamos la verdad. Lo vimos. Olimos lo que esas cosas arrastraron de vuelta. Extremidades de alienígenas que nunca habíamos visto. Equipo derretido fusionado con la piel. Sonidos que no pertenecían a la garganta de ninguna criatura viva. No olvidas ese tipo de horror. No lo conviertes en patriotismo y vuelves a tus raciones de desayuno. Seguí soñando con el segador que regresó. Su cara, o lo que quedaba de ella. La forma en que no parpadeaba, no respiraba. Simplemente se quedó en el patio durante 2 horas seguidas, empapado en una sangre que se evaporaba de su cuerpo como si hirviera desde dentro. No dijo ni una sola palabra. Ni a los guardias, ni al mando, ni siquiera cuando le dispararon 6 tranquilizantes del tamaño de destornilladores para arrastrarlo de vuelta bajo tierra. Él solo sonrió, como si hubiera ganado un juego que el resto de nosotros no entendíamos. Al tercer día, empezaron a aparecer otras naves de desembarco. Especies diferentes, que no habíamos visto antes. La galaxia estaba observando ahora, no con diplomacia ni curiosidad. Tenían miedo, y los alienígenas asustados cometen estupideces. Recibimos información de que se estaba formando una coalición. No eran pacificadores, no eran colonizadores. Una flota de exterminio en toda regla. 8 especies, cada una con un rencor diferente. No solo venían a aniquilarnos. Venían a borrarnos del mapa galáctico. Ojalá pudiera decir que el mando tenía un plan, pero sería una broma. Ya no planeaban. Apenas reaccionaban. Fue entonces cuando nos hablaron del emplazamiento Negro Echelon. Me llamaron al hangar junto con otros 6. Todos fantasmas, experros de guerra, juzgados en consejo de guerra, licenciados con deshonor. Hombres con expedientes sellados y sangre en las manos. No éramos héroes. Demonios, ni siquiera me caían bien la mitad de los tipos a mi lado. Pero fuimos elegidos por una razón. Ya no nos importaban las órdenes. El mayor Arland se paró frente a nosotros. La mitad de su cara era ahora de metal. La otra mitad parecía que todavía intentaba asimilar lo que pasó en Seattle. Vamos a operar fuera de la red, dijo. Apagón total, sin satélites, sin comunicaciones. Solo botas, armas y oscuridad. Nadie hizo preguntas. Si te elegían, ya estabas a medio camino de la tumba. Preguntar porque solo lo hacía más lento. La misión: infiltrarse en el sitio X3, uno de los antiguos laboratorios donde habían creado a los segadores originales. Se rumoreaba que el lugar fue cerrado después de que el primer lote se volviera contra sus creadores. Pero ahora el mando quería más. Querían liberar al resto. Sonaba suicida. Probablemente lo era, pero era eso o esperar a que los alienígenas convirtieran el planeta en cristal. Nos subimos a un vehículo oruga modificado, uno de los pocos que todavía funcionaban con diésel y odio. Sin IA, sin navegación automática, solo acero, sudor y un motor rugiente que olía a dragón moribundo. El vehículo apestaba a óxido y cordita. Los asientos estaban desnudos. Sin cinturones de seguridad, sin comodidades, solo nosotros y nuestro equipo, aparejos personalizados, armas de proyectil,
porque los rifles de plasma se atascaban cerca de las zonas de interferencia alienígena, y cuchillas negras forjadas con algún metal recuperado durante el colapso de Marte. El viaje duró 18 horas a través de zonas muertas, pueblos que solían tener nombre, bosques convertidos en vidrio. Pasamos por cascarones de ciudades que una vez estuvieron vivas. Escuelas, casas, supermercados, todo quemado, todo vacío. Cuando llegamos al sitio X3, parecía una tumba, medio enterrada en un cráter, con metal negro asomando bajo capas de tierra. De la manija de la puerta principal colgaba un cráneo humano, como una señal de advertencia. Si era un trofeo sobrante o alguna medida de seguridad olvidada, no preguntamos. Arland introdujo el código de acceso. La puerta no se abrió. Gritó. Dentro era peor. El lugar tenía energía, pero no una energía normal. Parpadeaba, como si no quisiera estar encendida. Luces rojas de emergencia pulsaban por pasillos que olían a antiséptico y podredumbre. Todas las superficies estaban frías. Demasiado frías. Había arañazos en las paredes. No humanos. Hechos con garras, profundos, como si lo que habían encerrado dentro no solo hubiera querido salir. Había suplicado. Y estábamos aquí para abrir la jaula. Nos movimos en formación cerrada. Sin radios, solo señales de mano e instinto. Mi compañero, Briggs, iba en cabeza. Era el mayor de nosotros. Exmarine convertido en mercenario. En su brazo izquierdo tenía un recuento de muertes grabado en la carne. Dejó de contar en 87. Llegamos al subnivel 3 sin incidentes. Pero en el momento en que pisamos ese suelo, nuestras botas se pegaron. Sangre, fresca, todavía caliente. Eso no debería ser posible. El sitio X3 fue clausurado hace años. Se suponía que no había nada vivo aquí, excepto que ahora, algo lo estaba. Entonces lo oímos. Una voz. No una voz. Una grabación en bucle, resonando por los pasillos desde altavoces rotos. Los hicimos demasiado bien. No olvidan. No perdonan. Juro que la temperatura bajó 10 grados cuando sonó eso. Llegamos a la bóveda, una cámara reforzada sellada por cerrojos que requerían el ADN de los científicos originales del laboratorio. El mando tenía eso cubierto. Le dieron a Arland un vial con lo que quedaba del Dr. Aris, uno de los biogenetistas principales. Su sangre había sido preservada en crioalmacenamiento. ¿Por qué? No hagas preguntas para las que no quieres respuestas. Arland insertó el vial. La puerta siseó. Luego tembló. Luego se abrió. Dentro había 12 cápsulas de contención. 9 estaban vacías. 3 todavía tenían energía. Y no eran segadores. Eran peores. Eran los prototipos, la clase alfa. Sin sonrisas, sin carne visible. Solo cosas envueltas en piel blindada con espinas creciendo de sus espaldas como antenas. No dormían. Esperaban. Arland los miró fijamente durante demasiado tiempo. Entonces algo se movió. No dentro de la cápsula, sino detrás de nosotros. Una figura, alta, esbelta, con armadura humana, pero que no caminaba como uno. Salió a la luz. Alienígena, pero no de la flota de invasión. Este era diferente. Envuelto en sombras que no pertenecían a este mundo. Ojos como oro fundido. Una voz como aceite vertido entre dientes. No deberíais haber venido aquí. Abrimos fuego sin mediar palabra. Las balas impactaron, pero nada cayó. La cosa se movió como el viento, como si el tiempo saltara un latido. Briggs fue el primero en caer, con la garganta arrancada de cuajo antes de que pudiera recargar. Luego Dax, luego Lehman. Disparé todo lo que tenía. Las balas salieron ardiendo de la recámara, sacudiéndome el brazo. Entonces se detuvo. La cosa gritó, un sonido diferente, no de dolor, sino de miedo. Me giré. Uno de los clase alfa se había movido. No estaba completamente despierto, pero sus ojos brillaban. El alienígena siseó una vez, y luego corrió. Y fue entonces cuando lo supimos. No habíamos venido a liberar a los monstruos. Ya estaban libres.
Simplemente habíamos llegado demasiado tarde para detener lo que venía después. No respiré durante 30 segundos completos después de que esa cosa desapareciera. Un momento estaba allí, la muerte hecha carne, y al siguiente se había desvanecido entre las paredes como humo por un conducto de ventilación. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. 3 de nuestro equipo yacían muertos en menos de 15 segundos. Briggs estaba doblado por la mitad como una muñeca de papel. La cabeza de Dax había desaparecido por completo, y Lehman tenía un agujero en el pecho que parecía derretido por los bordes, como si algo le hubiera atravesado el hueso sin siquiera tocarlo. Y la cápsula seguía abierta. Ese alfa no solo estaba despierto. Nos había dejado entrar. Arland retrocedió tropezando, con sangre en la mejilla que no era suya. Sus ojos desorbitados reflejaban algo que no había visto en él antes. Vergüenza. Dijeron que estaban inactivos, murmuró. El mando juró que estarían sedados para la recuperación. Lo juraron. Lo agarré por el chaleco y lo estampé contra el mamparo. Sabías que algo así podía pasar. Nos trajiste a un nido. No se defendió. Solo asintió. Un asentimiento lento y amargo, como un hombre a mitad de su confesión final. No tuve elección. Ninguno de nosotros la tuvo nunca. Las luces parpadearon de nuevo. Solo que esta vez, no volvieron. El rojo se hundió en el negro. Luego, luces estroboscópicas blancas de emergencia iluminaron todo cada 10 segundos, lo justo para ver los pasillos en instantáneas. Las sombras se movían entre los pulsos, largas, afiladas, rápidas. ¡Retirada!, grité, arrastrando a Arland por el cuello. Llegamos al ascensor por los pelos. Grayson ya no estaba. Se había desviado para comprobar el relé de energía. Encontramos su mano, solo la mano, todavía empuñando una pistola. Se crispó cuando la tocamos. Memoria nerviosa, tal vez, o algo peor. Quedábamos 4. Yo, Arland, Keg y Ward. Keg era un viejo técnico de demoliciones con más cicatrices que piel. Ward era el francotirador, silencioso, eficiente y posiblemente el único que aún creía que teníamos una oportunidad de salir de allí. Envidiaba esa ilusión. Llegamos a la superficie justo antes del amanecer. El cielo se veía extraño. No solo nubes, sino un brillo como aceite sobre el agua, curvando la luz del sol en patrones que me revolvían el estómago. Ya están aquí, dijo Ward, ajustando su mira. Naves ocultas, observando. Esperando, añadió Arland. ¿A qué?, pregunté. Miró la escotilla. Saben lo que hemos despertado. No hablamos mucho después de eso. Intentamos contactar al mando por radio, pero ninguna señal llegaba. O nos estaban interfiriendo o alguien nos había aislado. No importaba. Todavía teníamos un trabajo que hacer. Contener o matar. No éramos idiotas. Sabíamos que matar a un alfa era como intentar apagar fuego con agua. Pero la contención, quizás. Si podíamos atraparlos en los niveles inferiores y colapsar la entrada, podríamos darle a la Tierra unas semanas más, tal vez incluso meses. Nos movimos rápido. Colocamos las cargas. 12 en total. Todo analógico, de la vieja escuela, con cables. Sin temporizadores digitales, sin detonadores remotos, resistentes a los pulsos electromagnéticos. El tipo de equipo que usas cuando esperas que el enemigo se coma tu tecnología antes que tu cuerpo. Pero cuanto más profundo íbamos, menos real se sentía todo. Las paredes habían cambiado, no físicamente, sino orgánicamente. Sonidos húmedos nos seguían. Respiraciones, chasquidos, cosas que susurraban en idiomas que se sentían como cuchillos detrás de los oídos. En el subnivel 4, vimos al segundo alfa. No estaba en una cápsula. Estaba agazapado en la esquina de una guardería. Un lugar donde alguna vez debieron experimentar con sujetos en etapa temprana. Había cunas allí, todavía manchadas de sangre, todavía moviéndose. El alfa no atacó. Nos miró, nos estudió, y luego señaló hacia el pasillo. Keg levantó su arma. Es una trampa. Todo es una trampa ahora, dije. Lo seguimos. El pasillo conducía a una sala que no existía en el mapa.
No tenía número, ni designación, solo una puerta de acero con una frase grabada: no abrir a menos que la tierra esté perdida. Ward no dudó. Entonces llevamos mucho tiempo perdidos. Dentro había una única consola, todavía encendida, todavía esperando. Arland se adelantó e introdujo su autorización. La pantalla se iluminó. Proyecto Vindicta. Protocolo de control psicogénico clase alfa. Advertencia. Se requiere emparejamiento neural. Sujeto humano únicamente. Proceder. No entendimos lo que significaba hasta que fue demasiado tarde. La silla emergió del suelo. Acero negro, cables, agujas, ganchos. Levanté mi rifle. ¿Qué es esto, Arland? Me miró, con lágrimas en los ojos. El sistema de seguridad. ¿Qué clase de sistema de seguridad requiere que alguien se fría el cerebro? Uno que hace que los monstruos escuchen. Resulta que los alfas no eran solo experimentos de fuerza. Estaban vinculados a través de campos neuronales, conectados psíquicamente. Respondían a una única fuente, un controlador. Pero el controlador tenía que ser humano, tenía que sentir. Eso era lo que los alienígenas nunca pudieron replicar, la emoción humana. La rabia, el odio, la pérdida. Era nuestro defecto. Era su arma. Se suponía que yo era el piloto, dijo Arland. Pero estoy comprometido. He visto demasiado. Estoy contaminado. ¿Y crees que yo no? Gruñí. No respondió. La puerta detrás de nosotros gimió. Algo se acercaba. No había tiempo para discutir. Dejé caer mi equipo, me senté en la silla y dejé que las agujas se deslizaran en mi columna. El dolor explotó. Blanco, incandescente, como tragar un relámpago. Entonces, los oí, a los alfas, no en palabras, en sentimientos. Fuego, hambre, miedo, curiosidad. Me sintieron y obedecieron. Por primera vez en años, sentí poder, no de un arma o un rango, sino desde dentro. Abrí los ojos. El pasillo detrás de nosotros estaba lleno de garras, colmillos, caparazones negros. El alienígena de antes, el asesino de ojos dorados, estaba al frente de la manada. Yo no me moví. Los alfas sí. 3 sombras se abalanzaron. La primera se estrelló contra la pared, llevándose 2 formas enemigas con ella. La segunda aterrizó sobre el de ojos dorados, desgarrándole el pecho antes de que pudiera reaccionar. El tercero se detuvo frente a mí y se inclinó. Me puse de pie. El dolor se había ido. El miedo se había ido. Ya no era un soldado. Era su voz. Y la galaxia acababa de cometer un error. Intentó quebrar a la Tierra. En cambio, nos dio permiso para luchar como los monstruos que siempre habíamos sido. En el momento en que me conecté con ellos, esos alfas, fue como caer en un pozo sin fondo y darme cuenta de que podía volar. No pensaban en palabras. Sentían. Cada emoción que tenían era como un nervio expuesto. Aguda, furiosa, antigua. No solo nacieron del dolor. Eran el dolor. Esculpidos en laboratorios, alimentados con mentiras, hechos para odiar a quienes los crearon y luego abandonados como perros de guerra defectuosos. Pero en el segundo en que me vinculé a ellos, cambió. No para mí, para ellos. Dejaron de ser bestias. Se convirtieron en míos. Y que Dios ayudara a quien se interpusiera en nuestro camino. El alienígena de ojos dorados no tuvo ninguna oportunidad. Uno de los alfas, Gael, sentí su nombre más que saberlo. Le clavó su garra en el pecho y arrancó algo que pulsaba. No era un corazón, era algo peor, un nodo de mando. Esa cosa había estado coordinando telepáticamente a todo el equipo de ataque, lo que significaba que no eran solo exploradores. Eran controladores. Y si ellos estaban aquí primero, significaba que la flota no estaba muy lejos. Ward se paró a mi lado, con el rifle todavía caliente de la última ráfaga. ¿Estás bien?, preguntó. Me volví hacia él lentamente, todavía respirando como si tuviera fuego en los pulmones. Siento que tengo el infierno dentro del cráneo. Bien. Manténlo ahí. No tuvimos tiempo de enterrar a los muertos.
Keck preparó las cargas restantes como trampas de repliegue mientras yo intentaba que los alfas se formaran. No hablaban. No saludaban. Simplemente se movían cuando los necesitaba, como lobos que hubieran encontrado un alfa después de años de vagar solos en la oscuridad. Ward les puso apodos, porque eso es lo que hacen los francotiradores. Les ayuda a mantenerse cuerdos. Al más grande lo llamó Palanca. La cosa tenía extremidades como acero doblado y se movía como si la gravedad no le afectara. A otro lo llamó Vena, porque todo su cuerpo pulsaba con un fluido negro que brillaba bajo la luz. Y al que se inclinó ante mí, el que vigilaba cada uno de mis movimientos. Ward lo llamó Padre. Al principio no tenía sentido, pero la forma en que me protegía, luchaba a mi lado, era más que lealtad. Era propósito. Salimos del sitio X3 al anochecer, justo cuando el cielo se partió de nuevo. Pero esta vez, no era una nave. Eran cientos. No se ocultaron. No flotaron. Llegaron. La flota de exterminio. 8 especies. Naves del tamaño de ciudades. Armas diseñadas para derretir continentes. No estaban aquí por diplomacia o misericordia. Estaban aquí para terminar el trabajo. Y se suponía que debíamos huir, pero la Tierra ya no huía. Enviamos a un alfa por delante. Gael. Se lanzó al cielo nocturno como un misil. Y 2 minutos después, una de las naves enemigas más pequeñas estalló en llamas. No explotó, se desgarró desde dentro. No estaban preparados para este tipo de guerra. No estaban preparados para nosotros. Nos movimos hacia el este, hacia la muralla de Colorado, donde el último puesto de avanzada humano libre, la Ciudadela Roja, resistía a las tropas de tierra que lograron aterrizar antes. En el camino, captamos señales, dispersas, confusas, de unidades humanas pidiendo apoyo aéreo, escuadrones informando solo para gritar y desaparecer a media transmisión. Estaban siendo arrollados. Así que cambiamos de rumbo. Atacamos Denver primero, o lo que quedaba de ella. Los rascacielos estaban derribados como juguetes. Maquinaria alienígena se arrastraba sobre los escombros, escaneando cuerpos, recolectando tecnología. Habían inmovilizado a civiles contra las paredes con resina alienígena, dejándolos vivos y gritando. No pedimos órdenes al mando. Atacamos. No sé cuánto tiempo luchamos. 10 horas, quizás más. Los alfas se movían como tormentas vivientes. No solo mataban. Deshacían al enemigo. Desgarraban no solo cuerpos, sino mentes. Las ondas de choque psíquicas eran tan intensas que tuve que sangrar por los oídos solo para mantenerme en pie. Ward hizo un disparo que atravesó a 3 soldados enemigos y alcanzó a un cuarto en la cadera. Keck derribó un vehículo oruga del cielo con un lanzacohetes casero hecho con piezas de tanque de repuesto. Arland no pasó de la 6ª hora. Uno de los alienígenas, un volador, le alcanzó en la garganta cuando intentaba ayudar a un niño atrapado bajo el casco de un transporte. Lo enterramos en las ruinas. Sin discursos, solo tierra y piedra. Merecía algo peor. Merecía algo mejor. No importaba. La guerra no se detenía por el duelo. Cuando llegamos a las afueras de la Ciudadela Roja, la mitad del cielo estaba en llamas. Los alienígenas habían desplegado bots abrasadores, armas orbitales que rociaban plasma fundido en largas corrientes controladas. No apuntaban a soldados. Estaban atacando centros de refugiados, hospitales, plantas de agua. Sentía los alfas tensarse, a todos ellos. Sus emociones estallaron como una mecha encendida. Esto ya no era guerra. Era personal. Avanzamos. La Ciudadela Roja apenas resistía. Torretas automáticas disparaban a todo lo que se movía. A los pocos defensores humanos que quedaban se les estaba acabando la munición, y aún más, la esperanza. Cuando rompimos la puerta principal, nos apuntaron con sus armas hasta que vieron a los alfas. Entonces, simplemente se quedaron mirando. Uno de los oficiales, un viejo teniente curtido con un solo ojo, se acercó y dijo: ¿Es eso lo que creo que es? Asentí. Él solo se rió. Ya era hora de que empezáramos a jugar sucio. Nos unimos a la defensa, no solo para mantener la línea, sino para enviar un mensaje.
Los alfas no tomaban prisioneros. Y esa noche, nosotros tampoco. Hackeamos el repetidor de comunicaciones alienígena más cercano, el que habíamos arrancado del cadáver de un vehículo oruga derribado. Lo activé y miré a la cámara. Esto es la Tierra, dije. No somos su colonia. No somos su error. No encontraron un planeta. Entraron en un cementerio, y ahora los muertos vienen por ustedes. Terminé la transmisión ahí, porque no quedaba nada más que decir. Se acabó la espera, y por primera vez en años, éramos nosotros quienes les llevábamos la guerra. La mañana siguiente no llegó con luz solar, sino con ceniza. El cielo sobre la Ciudadela Roja era negro por el residuo de naves en llamas y sangre alienígena. Podía saborearlo en el aire, una mezcla amarga de carbón y metal. El tipo de sabor que se queda detrás de las muelas mucho después de dejar de masticar. Estaba en silencio, no era paz, eran las secuelas. Habíamos mantenido la línea, a duras penas. Los alfas se habían reducido a 4, Gael, Vena, Palanca y Padre. Los otros se habían desgarrado por el sobreesfuerzo o habían desaparecido en las tormentas de fuego que crearon. Estas cosas no eran estables. No estaban hechas para sobrevivir. Estaban hechas para terminar guerras, sin importar el costo. Y ahora el mando quería encadenarlos de nuevo. Recibí la llamada mientras veía el amanecer manchar de rojo el paisaje destrozado. La voz de un general, filtrada a través de 3 niveles de encriptación. Ya has hecho suficiente, hijo. Necesitamos contener lo que has recuperado. Es el protocolo. El protocolo ya no se aplica, dije. Se aplica si quieres que este planeta viva. No, respondí fríamente. Quieren controlarlo. Quieren tener el control. Una pausa. Entonces lo dijo. Las palabras que me helaron la sangre. Tenemos misiles nucleares apuntando a rojo, hijo. O cooperas o lo convertimos en cristal. Debería haberlo esperado. Esa es la verdad sobre el poder. No importa quién lo ostente. Siempre temen lo que no pueden controlar. Y nosotros nos habíamos vuelto incontrolables. No se lo dije a los alfas. No necesité hacerlo. Lo sintieron. La traición, el olor a peligro envuelto en burocracia. Y por un segundo, me miraron como si, después de todo, yo fuera solo otro peón. Pero entonces Padre se adelantó, colocó una de sus manos con garras en mi pecho. No dijo nada, pero sentí la emoción ondular por mi columna como un recuerdo. Tú lideras, nosotros seguimos. Tomé mi decisión entonces. Ya no defenderíamos la tierra. La liberaríamos de todo. Me reuní con Ward y Keg en las ruinas de lo que solía ser el centro de mando de la Ciudadela. Los mapas estaban esparcidos sobre una mesa medio derretida. Coordenadas, rutas de suministro, emplazamientos negros, y luego, el objetivo principal, el mando orbital. Desde allí controlaban los misiles nucleares. Lo eliminamos. No podrán lanzarlos, dije. Keg miró el plano. Está enterrado bajo 10 metros de aleación reforzada y custodiado por una IA que es más lista que todos en esta sala juntos. Ward limpió su rifle. Así que entramos, dije, y le damos a la IA algo que nunca ha visto antes. Me volví hacia los alfas. Ellos pueden meternos, pero una vez allí, depende de nosotros. 3 horas después, nos subimos a un transporte de tropas alienígena robado, modificado con el camuflaje de una nave exploradora derribada. Olía a podredumbre y ozono por dentro. Los controles pulsaban bajo nuestros dedos como si respiraran. Nos lanzamos bajo la cobertura del radar, nos deslizamos por la atmósfera superior y caímos en el mando orbital como una plaga silenciosa. El interior de la base era impecable. Pasillos de cristal, luces zumbantes, cromo pulido. No parecía la Tierra. Parecía un hospital para máquinas. Cada pared susurraba con datos. Cada cámara parpadeaba como un ojo que no confiaba en ti. Llegamos a la sala de control antes de que sonaran las alarmas. No esperaban a los alfas. Los bots de seguridad fueron destrozados antes de que pudieran decir, alto. Su núcleo de IA intentó cargar un contravirus. Padre se lo comió a través de una sobrecarga neural que ni siquiera sabía que era posible. Las pantallas gritaron,
literalmente. Voces humanas digitalizadas en dolor. Llegamos al nodo de control nuclear, y fue entonces cuando el mando llamó de nuevo. No sé qué crees que estás haciendo, gruñó el general, pero esto es motín. No, dije. Esto es prevención. ¿Prevenir qué? La próxima traición. Clavé el chip de anulación en el nodo. No para lanzar, sino para bloquear. Keck se encargó de la reprogramación. Ward montaba guardia. Los alfas nos rodeaban, observando los paneles brillantes con curiosidad. Entonces las luces se pusieron rojas. La voz del general volvió a sonar. Acabas de firmar tu propia ejecución. No, susurré. He firmado la tuya. Desactivamos la red de lanzamiento permanentemente. Luego dejamos el mando orbital en una llamarada de humo y metal destrozado. De vuelta en la Tierra, las cosas habían cambiado. La flota alienígena, al darse cuenta de que su posición se desmoronaba, comenzó su fase final, purga planetaria total. Lanzaron rompecontinentes, lluvias celestiales, nanoenjambres. Ya no les importaba el planeta. Solo el registro, el ejemplo. No seríamos conquistados. Seríamos borrados, a menos que nos adelantáramos a ellos. Así que hicimos algo que nadie esperaba. Dejamos la Tierra. No todos, solo nosotros. Los segadores, los alfas restantes. Unos pocos escuadrones que sabían la verdad y ya no se preocupaban por las medallas. Robamos una de sus naves capitales enemigas. Palanca abrió un agujero en su casco del tamaño de un camión, y Gael la navegó solo con instinto. ¿Nuestro plan? Atacar a la flota por la espalda. Golpear su nodo de mando. La fuente de la orden de exterminio. Toda flota galáctica tenía uno. Una conciencia principal. No un líder, una colmena. Aniquílala, y todo lo que controla se paraliza. Saltamos a través del portal dimensional usando las propias coordenadas de la nave alienígena. Y lo que encontramos al otro lado no era solo otra flota. Era una civilización. Miles de naves. Lunas convertidas en armas. Planetas vaciados y llenos de máquinas. La escala te rompía el cerebro. Pero no vinimos por la escala. Vinimos por el corazón. Vena lo sintió primero. Una señal en las profundidades de una fortaleza del tamaño de un planeta que pulsaba como un cerebro. La colmena. El primordial. Ward me miró. Esta es una misión suicida. No, dije. Esto es un ajuste de cuentas. Cargamos todas las armas que teníamos. Tecnología fusionada, humana y alienígena, primal e ingenierizada. Fusionamos a uno de los alfas con el núcleo de la nave, la convertimos en un misil viviente, y nos lanzamos directos al infierno. No sabíamos si sobreviviríamos. No nos importaba, porque por primera vez, no estábamos defendiendo a la humanidad. La estábamos vengando. Nos lanzamos al vacío como una cuchilla destinada a la garganta de un dios. La nave alienígena, convertida en arma viviente, gimió a nuestro alrededor mientras rompía el perímetro del mundo colmena. El fuego enemigo iluminaba la oscuridad en todas direcciones. Rayos de plasma, púas trituradoras, desgarradores gravitacionales que convertían otras naves más pequeñas en cintas de luz y hueso. Pero el alfa fusionado a nuestra nave, Palanca, nos mantuvo unidos. No pensaba como una máquina. No calculaba probabilidades. Nos guió a la fuerza, como un demonio que lleva su venganza envuelta en acero. Nos estrellamos contra el caparazón exterior de la fortaleza y nos abrimos paso a través de capas de blindaje y materia que nunca debieron ser perforadas. Gritos resonaron en frecuencias que ningún humano debería oír. Dolor, no el nuestro, retumbó a través del casco de la nave. Cada pared pulsaba como un latido. Cada superficie se crispaba como un músculo. Este lugar no era solo mecánico. Estaba vivo. Y sabía que estábamos dentro. Emergimos en una cámara del tamaño de una ciudad. Plataformas flotaban sin anclajes. La luz danzaba entre venas de datos y fluidos. En su centro estaba el núcleo. Agujas retorcidas de metal orgánico que se extendían hacia el infinito, unidas por algo que zumbaba con intelecto puro. No era hermoso. Era eficiente.
El tipo de diseño que solo se logra cuando se descarta la moralidad y se persigue el progreso sin límites. Vena dio un paso adelante, su cuerpo temblaba. Incluso para un alfa, esto era demasiado. Podía sentir su miedo, incluso a través del vínculo. Esto ya no era un campo de batalla. Este era el cerebro de un dios. El lugar que emitió la orden de borrar a la Tierra de la historia, el mismo lugar que probablemente se lo había hecho a innumerables otras especies, solo que de forma más silenciosa. Y ahora nos miraba, no con ojos, sino con conciencia. Son una desviación. La voz no habló. Se imprimió en nuestras cabezas como electricidad estática hecha de palabras. Son entropía. No se les permite existir. Ward disparó el primer tiro. Su bala cruzó el abismo y golpeó una de las agujas de soporte, haciendo que chillara como un coro de violines rotos. La estructura sangró. No refrigerante, no aceite. Sangre. Esa fue la señal. Los alfas cargaron. Gael saltó 15 metros de un solo brinco, destrozando torretas defensivas que se activaron en el aire. Padre se lanzó contra un enjambre de drones enemigos y los redujo a fragmentos con un pulso que partió mi visión en dos. Incluso Keg, que no estaba vinculado a ellos, rugió como un loco mientras arrastraba un cañón de triple barril por el suelo y disparaba contra el enemigo como si no le quedara nada por lo que vivir. Me moví con ellos, no solo comandando, sino sintiendo. Mis manos brillaban con la energía transferida desde la interfaz neural. Mis ojos veían más que luz. Podía sentir el dolor del primordial, su confusión. No nos entendía. No éramos parte de su cálculo. Éramos el fallo. Y los fallos no obedecen. La fortaleza contraatacó. Criaturas surgieron de las paredes. Mitad carne, mitad circuito. Algunas se arrastraban, otras volaban. Otras se materializaban y desmaterializaban como hologramas rotos. No tenían nombres. No los necesitaban. Tenían un propósito, proteger el núcleo. Pero por cada uno que venía hacia nosotros, otro moría gritando. Porque ya no éramos solo soldados. Éramos la rabia hecha forma. A mitad de camino hacia el núcleo, perdimos a Gael. Una púa del tamaño de un camión se lanzó desde arriba y lo empaló por el pecho. No gritó. No se detuvo. Se arrastró hacia adelante, incluso con la púa alojada en él, y derribó un dron de transporte que se acercaba, partiéndolo por la mitad antes de que la retroalimentación neural le friera el cerebro. Se derrumbó junto a los escombros. Muerto, pero la púa dejó de moverse. La muerte de Gael les costó tiempo. Tiempo que necesitábamos. Keck colocó las cargas cerca de los anillos de conductos, los lugares donde el núcleo extraía energía de cualquier infierno que hubiera bajo la superficie. Necesito 3 minutos. Gritó. Tienes uno, replicó Ward, derribando construcciones voladoras con balas de francotirador que se curvaban en el aire. El primordial comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez no con advertencias. Ofrecimos paz. Respondieron con caos. Repliqué sin palabras, solo con furia. Me extendí mentalmente, dejé que el vínculo neural se desatara y me concentré en una emoción: el duelo. Por cada ciudad quemada, cada voz silenciada, cada niño derretido bajo el fuego alienígena. Y el núcleo se estremeció. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. No entendía la emoción, pero podía sentirla a través del vínculo, y la odiaba. Sigan presionando. Grité, avanzando hacia el centro. Un rayo de plasma alcanzó a Ward en la pierna. Cayó, gruñendo. Vena lo atrapó, protegiéndolo con su propio cuerpo. Padre y yo seguimos adelante, directos al ojo del núcleo. Las agujas se movieron, reaccionando. Dispararon láseres, los drones pulularon. Padre me cubrió con su cuerpo, recibió cada golpe. Su forma comenzó a romperse, trozos caían como madera en llamas, los huesos asomaban a través de la armadura. Y aún así, no se detuvo. Llegué al tallo nervioso del núcleo. Fue como tocar un sol. Luz abrasadora. Presión en mi cráneo como si fuera a estallar. Pero forcé la llave de anulación. Una interfaz hackeada de código alienígena por los últimos ingenieros digitales de la Tierra. Y grité más fuerte que nunca.
Porque el núcleo no solo contraatacaba con armas. Contraatacaba con recuerdos. Me mostró las ruinas de la tierra. Me mostró la muerte de mi madre, mi primer mando donde perdí a toda una unidad, mi hermano muriendo bajo una escuela derrumbada, todo. Intentando quebrarme. Pero le mostré algo a cambio. La primera vez que vi a un alfa devorar vivo a un señor de la guerra alienígena. La primera vez que un humano superó a un dron. La primera vez que alguien me dijo que la Tierra no podía ganar. Y aún así lo hicimos. El núcleo se doblegó. Sus gritos ondularon por la cámara como olas de fuego. Las cargas de Keg explotaron. Toda la estructura se tambaleó. Trozos cayeron del techo. Fuego líquido brotó de circuitos rotos. Las alarmas gritaron en idiomas extintos hace mucho. Ward cojeó hacia mí. Lo hicimos. Nosotros. Una púa lo atravesó directamente en el pecho. Sin sonido, solo conmoción. Cayó sin ceremonia. Lo atrapé. Ward. Levantó la vista, con sangre en la boca. Termínalo. Asentí. Padre me levantó con una mano y me arrojó hacia la unión final. Golpeé el panel de anulación y susurré el código. Proyecto Vindicta, resolución final. La fortaleza comenzó a implosionar. Los sistemas fallaron. Las agujas se agrietaron. Los drones se cortocircuitaron y cayeron como moscas. La voz del primordial se escuchó una última vez. Éramos la evolución. Ustedes son la decadencia. No, susurré. Somos la corrección. Luego todo se volvió blanco. Desperté en órbita, flotando, vivo, a duras penas. Una nave de rescate flotaba cerca. La última exploradora de largo alcance de la Tierra. Me recogieron sin palabras. La mirada en sus ojos lo decía todo. Habíamos ganado, a un costo demasiado alto para medirlo. La flota, desaparecida. El primordial, silenciado. La Tierra, llena de cicatrices, pero todavía girando. Y la humanidad finalmente tenía una nueva reputación en la galaxia. No débil, no primitiva, sino aquello contra lo que pides refuerzos. Porque cuando los monstruos aparecieron, no vinieron del espacio. Vinieron de la Tierra. Y la próxima vez que alguien piense en invadir, recordarán en lo que nos convertimos. Y rezarán para no tener que volver a verlo nunca más. Lo llamaron una victoria. Eso es lo que hacen cuando no queda nadie para discutir. La transmisión se emitió en cada asentamiento que aún respiraba en la Tierra, a través de los cráteres de viejas ciudades y los búnkeres cavados tan profundo que hasta el tiempo los olvidó. Una sola transmisión, limpia, pulida, desprovista de sangre y verdad. La humanidad perdura. La amenaza alienígena ha sido neutralizada. La colmena primordial ha sido destruida. Hoy, reclamamos nuestro futuro. Lo vi en una pantalla rota desde la enfermería de lo que quedaba de la Ciudadela Roja. Las paredes todavía apestaban a humo y plasma. Mi cuerpo estaba envuelto en suficientes gasas como para parecer un cadáver, y uno de mis pulmones había sido reemplazado por algo sintético y experimental. Me dijeron que no debería estar vivo. No me sentía vivo. Ward se había ido. Keg estaba enterrado bajo los escombros. Vena nunca regresó a través de la grieta. Padre. Me arrastró a la cápsula de evacuación y luego se derrumbó. Nunca lo volví a ver. Ahora querían que sonriera para la cámara, que fuera el símbolo de la reconstrucción. Necesitamos esperanza, me dijo el enlace, un maldito engreído con un uniforme nuevo, uñas limpias y sin historial de combate. La gente necesita saber que los monstruos se han ido. Me reí, un sonido lento y seco que me hizo arder las costillas. No se han ido, dije. Solo cambiaron de uniforme. No le gustó eso. A nadie le gustó. La verdad no vende titulares. Me trasladaron al ala de recuperación segura después de eso. Dijeron que era por mi seguridad. Lo que querían decir era contención. Se suponía que no debía hablar. No sobre lo que vi. No sobre lo que realmente eran los alfas. No sobre cómo el mando estaba dispuesto a bombardear la Ciudadela Roja para mantenerlos enterrados. Y especialmente no sobre cómo nos convertimos en monstruos para ganar. Pero no me quedé callado, y no estaba solo.
Los susurros comenzaron en las trincheras. Veteranos que regresaban de patrullas fuera del mundo con los ojos demasiado abiertos y las manos que nunca dejaban de temblar. Habían visto cosas, otras colmenas, flotas ocultas, fragmentos del primordial que no murieron, solo se dispersaron. Porque esa es la mentira que siempre nos contamos, ¿no? Que el mal termina con una explosión. No lo hace. Evoluciona. Y ya no estaba solo ahí fuera. Estaba dentro de nosotros. El programa cegador fue reactivado, silenciosamente, discretamente. Ahora lo llamaban Proyecto Centinela. Nueva marca. Mismo infierno. Empezaron a entrenar a una nueva generación, no de soldados, sino de controladores. Niños nacidos en búnkeres, criados con propaganda, enseñados a odiar sin saber por qué. Querían más alfas, pero no tenían el genoma original. Así que recurrieron a lo siguiente mejor. A mí. Lo llamaron compatibilidad. Resiliencia neural. Yo lo llamé como era. Una maldición. Me volvieron a conectar a la interfaz. Dijeron que era para investigación, monitoreo, protocolos de seguridad. Pero yo sabía la verdad. Querían crear nuevos monstruos y necesitaban un plano. Cada noche que me empujaban a la silla, lo sentía de nuevo, no solo un recuerdo. Una presencia, como algo todavía vivo, esperando, observando. Creo que padre dejó algo atrás en mí. Una semilla. Un susurro de esa vieja rabia. Y no era el único. Una noche, un asistente técnico, un chico llamado Renae, se me acercó en el laboratorio cuando los demás se habían ido. Usted es él, susurró. El controlador. No dije nada. Se subió la manga y me mostró una cicatriz, no una herida, una marca. El sigilo de segador, casero, tosco. Adoración. Hablan de usted, dijo, en los foros, en las redes oscuras. Dicen que entró en la mente de un dios y lo hizo gritar. No lo corregí. La verdad es que ya no sabía lo que hice. Todo lo que sabía era esto: la guerra no había terminado. Solo cambió sus reglas. Los alienígenas se dispersaron. Sí, pero no murieron. Fragmentos de la conciencia primordial estaban ahí fuera, buscando, adaptándose. Y la Tierra, no estábamos reconstruyendo. Nos estábamos armando. El mando no quería la paz. Quería la dominación. Habíamos sobrevivido al exterminio. Ahora estábamos planeando uno propio. Y yo era su arma. Pero esto es lo que pasa con las armas. Eventualmente, apuntan de vuelta. Comencé a entrenar en secreto. No solo para la guerra, para el control. Mapeé los viejos vínculos alfa enterrados en mi columna. Rastré ecos de Gael, Vena, Padre. Aprendí cómo pensaban, cómo se movían, cómo sentían. Empecé a reconstruir sus vías neuronales en simulaciones. Y en una de esas simulaciones, algo respondió. No un alfa, algo más. Más inteligente, más antiguo. Se hacía llamar Eco. No hablaba en palabras, solo en imágenes. Ruinas, mundos despojados de vida. La tierra reflejada en un espejo roto. Y luego dijo, claro como el fuego en mi mente, te estás convirtiendo en lo que temen y en lo que merecen. Desperté gritando. Esa noche, el sistema central del laboratorio se colapsó. Los científicos culparon al malware. Yo no. Eco era real, y estaba observando. Una semana después, uno de los prototipos escapó de la contención. No era un alfa. Era algo peor. Un híbrido, nacido de humanos, mejorado por los segadores. Sin chip de control, sin sedación. Puro instinto y odio. Destrozó el subnivel 9 antes de que los equipos de contención lo abatieran. 14 muertos, 2 desaparecidos. Dijeron que fue un fallo de funcionamiento. Yo sabía que no. Me sintió. Los estaba llamando ahora, incluso sin intentarlo. La galaxia debería haber tenido miedo cuando vieron lo que estábamos dispuestos a hacer para sobrevivir. Pero deberían haberse aterrorizado cuando vieron en lo que estábamos dispuestos a convertirnos. Y ahora es demasiado tarde, porque ya no soy solo el controlador. Soy el primero de una nueva estirpe. Y he dejado de seguir órdenes.
La próxima guerra no será sobre alienígenas. Será sobre nosotros. Sobre lo que sucede cuando alimentas a monstruos y los llamas héroes. Y cuando los monstruos dejen de seguir el juego, ninguna flota, ningún protocolo, ningún dios será suficiente para detenerlos. Dicen que la última guerra nunca termina. Solo espera. Se entierra en nuevos uniformes, nuevas banderas, nuevos nombres para los mismos pecados. La paz se convierte en una máscara estirada sobre un arma cargada. Y los monstruos que creías haber encerrado, no duermen, evolucionan. Comenzó de nuevo con susurros. La instalación 42, en lo profundo de la zona negra del Ártico, se quedó a oscuras durante 19 minutos. Sin alarmas, sin cuerpos, solo silencio. Cuando el mando finalmente irrumpió en las bóvedas subterráneas, todo lo que encontraron fue un mensaje tallado en la pared de acero con uñas. Estamos despiertos. Sabía que no era un accidente. Esa era mi señal. Para entonces, ya había escapado del centro de recuperación. Aunque, escapar, no es la palabra correcta. Me dejaron salir. Pensaron que podían rastrearme, contenerme de nuevo, pero no entendían lo que la interfaz neural me había hecho. Ya no era humano. No del todo. Echo había crecido en mi mente como una segunda conciencia. Al principio, solo me mostraba cosas. Visiones de planetas muertos, las historias borradas de los registros galácticos, los lugares donde el primordial había fracasado antes de la Tierra. Pero luego comenzó a hablar. Quería algo. No destrucción, no venganza. Equilibrio. Creía que la humanidad se había convertido en una variable demasiado peligrosa para permanecer sin control. Y yo, no estaba en desacuerdo. Porque había visto lo que estábamos haciendo. El proyecto Centinela no se trataba solo de construir más alfas. Se trataba de reemplazo. Un futuro donde el gobierno no necesitaba soldados, no necesitaba lealtad, no necesitaba gente. Solo obediencia. Los monstruos eran más fáciles de controlar que los humanos, hasta que dejaban de serlo. Y el primero de ellos, el modelo Aries, se liberó en Sudáfrica, aniquiló un búnker subterráneo entero en menos de 9 minutos, dejó un cráter donde solía estar la ciudad. Las grabaciones nunca se publicaron. Pero yo las vi. Echo me las mostró. No huyó. No habló. Se quedó de pie entre las llamas y me esperó. Fue entonces cuando supe que esto nunca fue sobre la Tierra contra la galaxia. Era sobre la Tierra contra sí misma. Y yo me había convertido en el punto de inflexión. Vinieron por mí al amanecer. No soldados. Operativos de la clase Segador, criados en los laboratorios que ayudé a construir. Caras que se parecían a la mía. Porque eran copias. Ecos. El futuro que la Tierra quería. Los encontré en lo que solía ser Nueva Denver. Solo cenizas y huesos ahora. Me paré en medio de la ruina mientras 4 sombras se me acercaban desde el humo. Sin emoción, sin aliento, sin vacilación. Sujeto primordial, dijo el líder. Su terminación estaba programada. Los miré fijamente. ¿Órdenes de quién? Nexo de mando. ¿Y si me niego? No respondieron. Atacaron. El primero vino hacia mí con una velocidad que rompería el cerebro de un hombre normal. Pero yo ya no era normal. Percibía el tiempo de manera diferente. Eco surgió a través de mi columna y me moví antes de que el pensamiento siquiera me alcanzara. Un giro, un pulso de biofuerza, y el cuerpo del atacante se partió en el aire. Los otros dudaron. Error. Me extendí a través del campo, a través de ese vínculo eléctrico que todos compartíamos, y tiré. No de sus cuerpos, de sus mentes. Y les mostré todo. El dolor de padre muriendo en mis brazos. El día que el mando intentó bombardear nuestra propia ciudad. La verdad sobre Centinela, sobre los niños en jaulas, las mentes clonadas gritando en frascos. Y se tambalearon, porque incluso los monstruos sangran cuando los apuñalas en el alma. 2 colapsaron. El último se dio la vuelta y corrió. Lo dejé. Así difundiría el mensaje más rápido. Esa noche, envié mi propia transmisión. No encriptada, no oculta. La emití a lo ancho, cruda, sin cortes. Esto ya no es una guerra por la supervivencia. Es una guerra por la verdad.
Nos mintieron, nos usaron, nos convirtieron en armas y luego nos arrojaron a la oscuridad. Ganamos la guerra contra las estrellas. Ahora luchamos la que está en casa. Y el mundo escuchó. Los veteranos se levantaron primero. Aquellos que lucharon en los campos de cráteres, los asedios orbitales, las selvas de biomasa. Luego vinieron los desertores de Centinela. Luego los civiles, ingenieros, hackers, carroñeros, gente que recordaba la vieja tierra, la que sangraba cuando la cortaban. Nos llamaron caída de ceniza, porque cuando llegábamos, el cielo ardía. Atacamos el primer laboratorio en lo que solía ser Noruega. Sin advertencia, sin piedad. Rescatamos a 34 híbridos fallidos, quemamos el resto. La semana siguiente, tomamos la bóveda de Siberia Occidental. 2 alfas estaban atrapados dentro, alimentados con productos químicos para mantenerlos ciegos. Me recordaron. Se unieron. Para fin de mes, teníamos nuestra propia flota. Naves robadas, drones saqueados, huesos de tecnología enemiga fusionados con nuestro odio. Y entonces obtuvimos el verdadero objetivo. El nexo de mando, orbitando la Tierra en una nave llamada el Bastión. Mitad alienígena, mitad mecánica, 100% arrogancia. Desde allí lo dirigían todo ahora. Donde se estaba construyendo la nueva generación de monstruos. Donde se estaba cultivando en secreto la próxima colmena primordial, usando restos empalmados de la vieja guerra. No estaban esperando a ser atacados de nuevo. Se estaban preparando para convertirse en la próxima amenaza. No podíamos permitir que eso sucediera. Así que nos lanzamos. Echo nos guió a través de sus cortafuegos. Los alfas destrozaron sus defensas. Yo personalmente lideré el equipo de abordaje. 30 de nosotros, una mezcla de humanos y posthumanos, todos con cicatrices, todos furiosos. El interior del bastión era un espejo del núcleo primordial que había destruido años atrás. Paredes lisas y húmedas, sistemas ronroneantes. Era más alienígena que humano. Y en el corazón, el verdadero mando. No generales, no políticos. Solo una mente suspendida en fluido. No tenía rostro, solo cables y tubos y luces parpadeantes. Habían subido la estructura de control de la humanidad a una IA, y luego la fusionaron con tejido psíquico del primordial. Lo llamaron Nexo. Me llamó un fracaso. Sacrificaste la estabilidad por el sentimentalismo, dijo mientras las alarmas sonaban y mi equipo atravesaba las últimas puertas. Elegiste el caos sobre el control. No, dije, dando un paso adelante. Elegí la verdad. Eres obsoleto. Estás asustado. Conecté a Echo al sistema central. Y durante 10 agónicos segundos, no pasó nada. Luego, el bastión comenzó a gritar. Toda la estructura tembló. Las luces estallaron. Los sistemas se frieron. Los híbridos en los tanques comenzaron a convulsionar. Y Nexo suplicó. No en palabras, en sentimientos. Miedo, pánico, confusión, como un dios ahogándose en su propia divinidad. Y luego, silencio. Saqué a Echo, miré a mi equipo, miré los rostros a mi alrededor, rostros no nacidos en hospitales, sino en tubos de ensayo, y dije lo único que importaba. Se acabó. Colocamos las cargas. No dejamos nada atrás. El bastión cayó del cielo 2 horas después, ardiendo como un segundo sol. La tierra observaba desde abajo. Algunos vitorearon, otros lloraron, pero ninguno apartó la vista. Y yo, desaparecí. De vuelta a las sombras, de vuelta a las ruinas. De vuelta a la verdad de que los monstruos nunca se van. Solo esperan. Pero esta vez, nosotros estamos observando. Porque cuando los alienígenas pidieron refuerzos, les mostramos lo peor de nosotros. Y huyeron. Pero cuando la humanidad se volvió contra sí misma, les mostramos lo que sucede cuando creas monstruos y olvidas que todavía tienen corazón.